No es casualidad que tú hayas entrado a este video. Ciertamente Dios tiene una palabra para ti. A veces pensamos que la libertad se siente cuando estoy fuera, pero hay una gran realidad, y es que hay muchos prisioneros en libertad. Muchos prisioneros en libertad. Llevo semanas predicando de lo que es un verdadero evangelismo. Ayer estuve hablando de una clave muy esencial de cómo se puede evangelizar y cómo se puede hacer uno amigo de la gente y aún del pecador. Hoy, mientras me preparaba para poder ministrar la palabra, vino a mi espíritu y a mi corazón poder trabajar lo que es prisioneros en libertad. A veces pensamos que hay esclavitud en la libertad, o a veces también pensamos que hay libertad en la esclavitud. Y voy a tratar de traer este mensaje y esta reflexión para que usted pueda entender por qué traigo el tema de prisioneros en libertad. Escogí de la historia de una de las epístolas más cortas, si no me equivoco es la más corta que el apóstol Pablo escribió, y se encuentra en el libro de Filemón. Impresionante, porque este libro es sorprendente, porque es una carta personal que el apóstol Pablo le envía a Filemón, y lo menos que pensaba él que se iba a convertir en una de las epístolas más poderosas la cual el apóstol Pablo escribió. La Biblia dice que el apóstol Pablo tenía muchos hijos espirituales, y uno de ellos era Filemón. ¿Por qué Filemón era su hijo espiritual? Bueno, sencillo, porque en los Colosenses, en Colosa, el apóstol Pablo le predicó a Filemón, y la historia habla y los eruditos hablan de que Filemón era un hombre próspero, era un hombre muy conocido en la iglesia, y pues el apóstol Pablo se lo gana, y por ende viene a ser su padre espiritual, y Filemón viene a ser su hijo espiritual. Es impresionante porque en una ocasión dice que Filemón, al tener posesiones grandes, era próspero, había una cultura, y era de que yo tenía esclavos en mi casa, gente que me sirviera. Y uno de los esclavos de Filemón se llamaba Onésimo, y Onésimo significa útil. Y es impresionante lo que pasa aquí, porque dice los estudiosos que en una ocasión a Onésimo se le daña el corazón y decide serle infiel a su amo, y no solamente se escapa de su casa, sino que antes de escaparse le roba algunas pertenencias. Por ende, se le daña el corazón, y no solamente le roba al que le da de comer, le roba al que le da de dormir, le roba al que le da comida y aún le da vestido, sino que sale corriendo sin rumbo, porque él pensaba que iba a dejar de ser esclavo por ver una libertad. Y aquí es que yo le pongo el tema de prisioneros en libertad. Onésimo pensaba que escapando de la casa de su amo iba a ser libre, y lo que no sabía era que se iba a convertir un prisionero y un esclavo en libertad. Y mientras iba sin rumbo, escogiendo una nueva vida, creyendo de que si se iba de la casa del amo le iba mejor, no obstante dice que le fue peor. Pero en su viaje a Roma se encuentra con el apóstol Pablo. Es impresionante porque cuando se encuentra con el apóstol Pablo, se encuentra con el apóstol Pablo en la cárcel de Roma. Y vemos entonces al apóstol Pablo siendo prisionero, pero aún estando prisionero de cárcel física, era un hombre libre. Y aquí es que yo quiero confrontar de que hay esclavitud en la libertad, pero hay libertad en la esclavitud. Hay gente que parece estar esclavo, pero son libres. Y hay gente que parece estar libre, pero realmente son esclavos. Y vemos al apóstol Pablo físicamente siendo esclavo de unas rejas, o siendo prisionero de la falta de libertad físicamente hablando. Pero él tenía a Jesús. O sea, el apóstol Pablo decía: para muchos estoy preso, pero para mí yo estoy libre. Porque dice la Biblia que conoceréis la verdad, y la verdad me hace libre. El apóstol Pablo decía: yo prefiero estar para la gente prisionero, pero en esencia yo soy libre.
Y dice que Onésimo se encuentra con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo se encuentra con Onésimo. Y la Biblia dice que comienza a predicarle de Jesús. O sea, el apóstol Pablo no pierde el tiempo, aún estando preso, predicándole de la libertad. Yo me imagino que este mensaje le causó un poco de incomodidad a Onésimo, porque Onésimo, yo me imagino que dijo, pero ¿cómo me predica de libertad cuando él está preso? Y hay gente que no sabe que la prisión se la hace uno mismo cuando no conoce a Jesús. Y podemos ver que el apóstol Pablo no pierde el tiempo, comienza a predicarle a Onésimo, y es algo impresionante lo que pasa, porque le cambia el corazón a Onésimo y le enseña cómo estando preso se puede ser libre. Lo confronta con su realidad, porque él se fue supuestamente siendo libre, pero en el camino se convirtió en un esclavo de esa libertad. Y sin embargo el apóstol Pablo le enseña muchas veces estar preso físicamente, pero libre en el espíritu. Y aquí es que yo voy a comenzar a predicar. Solamente quise introducir para que puedas entender la historia, aunque es una epístola muy corta, nos enseña muchos valores y muchas esencias de cómo evangelizar a alguien. Y podemos ver que el apóstol Pablo lo bendice y lo hace su hijo espiritual porque se lo gana para el reino de Dios. Pero Onésimo comienza a decirle al apóstol Pablo, me siento mal, porque yo me fui de la casa de mi amo robándole y me fui corriendo creyendo que esa era mi verdadera libertad, pero ahora entiendo que con este mensaje que tú me has dado, entiendo que estoy mal y necesito ser libre. Y el apóstol Pablo comienza a escribir una carta a Filemón y le dice a Filemón, me encontré en mis prisiones a Onésimo, el que era tu esclavo. No solamente me lo encontré, sino lo engendré en la prisión. Hay momentos oscuros y hay momentos donde tú piensas que estás en la prisión de tu proceso, donde literalmente Dios te dirá, en los momentos más oscuros debe de producir tribulación y angustia, vas a producir hijos espirituales. Voy a volver a repetirlo. Es en el momento más oscuro donde más Dios te usa. Es en el momento donde más enclausurado tú estás, cuando la gente cree en lo que tú portas y cree en lo que tú predicas. Porque cualquiera puede predicar en libertad, pero son pocos los que predican cuando el enemigo o la gente te quiere aprisionar para que no prediques a Cristo. Pero el apóstol Pablo entendió un principio: a mí nada me aprisiona. Después que yo tenga a Cristo, no importando dónde yo esté, yo seré verdaderamente libre. Entonces se lo ganó como hijo espiritual y comienza a escribirle a Filemón y les dice unas palabras que a mí me impresionan. Y es que dice que Pablo a Filemón le dice, te envío de nuevo a Onésimo para que lo recibas. Jesús, oh gloria a Dios, Jesús siempre nos enseñó a amar a aquel que nos hizo daño. Y el apóstol Pablo, reiterando el modelaje de Jesús, le dice, recíbelo aunque te haya hecho daño, hónralo aunque te haya robado. Y le pide en la gran carta, lo que para ti en otro tiempo te fue inútil, ahora para ti y para mí es útil. Porque una persona que no es restaurada vive la vida sin propósito. Para muchos es inútil, pero cuando una vida es restaurada por el mismo Jesús y a través del Espíritu Santo, lo que era inútil se vuelve útil. Y por eso es que la gente todavía no puede entender cómo es que antes tú vendías droga y ahora eres predicador de la palabra. Todavía la gente no puede entender por qué llevaba estos años en depresión y en angustia, y que para muchos era una persona absurda e inútil, y ahora no pueden creer, o en su cabeza no le cabe cómo es posible que en tiempo de restauración Dios te esté usando. La gente parece que se le olvida que Dios escogió de lo vil y despreciado para avergonzar a los sabios. Dios es un experto cogiendo lo inútil para volverlo útil. Voy a profetizar sobre alguien y yo necesito a alguien que reciba y adopte esta palabra.
lo que para muchos de tu parte fue un inútil, yo te vengo a decir en el nombre de Jesús que en las manos de Cristo usted es útil. Gloria a Jesús. Voy a volver a repetirlo. Aunque para la gente usted es un inútil, en las manos de Cristo usted es útil para la obra y el evangelio de Cristo. No solamente le dice recíbelo, sino que lo confronta y le dice: yo sé que para ti por mucho tiempo fue inútil. ¿Inútil por qué? Porque le falló. ¿Inútil por qué? Porque le robó. Porque muchas veces nosotros, por irnos de la casa de nuestro amo, corremos una vida pensando que estamos en libertad. ¿Y sabe cuánta gente vive en la vida libre físicamente, pero en su espíritu están presos? ¿Sabes cuánta gente piensa que el Dios del dinero es el mejor? A veces la gente piensa que el Dios dinero es el mejor y el dinero compra cosas pasajeras, pero la realidad es que Dios compró la vida eterna y no la compró con dinero, la compró con precio de sangre. Entonces no solamente le dice acéptalo, no solamente le dice lo que para ti era inútil, ahora en nuestras manos es útil, sino que le dice esta palabra que a mí me voló la cabeza, como dicen los jóvenes, me voló el cerebro. Porque le dice: hey, no lo recibas como esclavo, ahora lo tienes que recibir como tu hermano. Gloria a Dios. Voy a volver a repetir. No solamente le dice lo que para ti era inútil, ahora es útil, sino que le dice: ahora recíbelo como hijo, recíbelo como hermano, recíbelo como amigo, recíbelo como familia, no lo recibas como esclavo. ¿Sabes por qué no lo podía recibir como esclavo? Porque ya Pablo lo hizo libre. Gloria a Dios. La gente no te puede ver como esclavo cuando ya Cristo te hizo libre. Yo creo que la gente, gloria a Jesús, siento a Dios aquí, yo puedo percibir en mi espíritu que cuando Dios te haga libre, la gente no te puede recibir como esclavo. Es más, yo siento en mi espíritu que hay gente que piensa que tú estás esclavo a tu pasado y lo que no sabes es que ya Dios intervino en tu presente y te ha hecho libre de tu futuro. Yo declaro en el nombre de Jesús que nunca más serás prisionero en la libertad, sino que serás libre en la libertad. Es tiempo de gozarte la bendición de Jehová. Es tiempo de beneficiarte de los beneficios de Dios. Y por eso Dios te dice a través de este mensaje: no recibas a la gente como esclava, recíbelo como hermano. Esa es la clave del evangelio. Recibir a lo que yo pienso que es esclavo, recibirlo como hermano. Si en algo te dañó, mira lo que le dice el apóstol Pablo a Filemón: si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Yo no sé usted si está en el mismo espíritu que yo, pero el apóstol Pablo, si lo espiritualizamos, manifiesta lo que Jesús manifestó, lo que el Padre manifestó a nosotros los hijos inmerecedores de su gracia. Cuando el apóstol Pablo le dice: si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Me acuerda el Padre en el trono cuando le dice: ¿sabes qué? Aunque la humanidad me ha dañado, aunque la humanidad me ha robado, yo lo voy a poner a mi cuenta y lo voy a pagar con mi hijo. Qué bueno saber que el Padre entrega a su Hijo para redimir y pagar todos nuestros pecados. Cristo pagó la deuda. ¿Y por qué nosotros queremos seguir arrastrando con esa deuda cuando ya el apóstol Pablo lo dijo y el mismo Cristo lo dijo? La deuda queda cancelada porque yo me entregué, yo me di como precio de sangre, o sea, el precio lo pagué yo. Entonces, de la única manera que puedes ser libre en la libertad es cuando Cristo confronte tu presente. Dios te dice hoy: aunque me has hecho daño, aunque me has negado, aunque muchas veces me has vendido, gloria a Dios, yo te digo con todo y con eso yo pagaré por ti. ¿Quién es el hombre para ponerle un detente al avance que Dios tiene contigo? ¿Quién es el hombre para detener lo que Dios ha declarado y decretado sobre tu vida? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el líder para tratar de tronchar tus sueños? ¿Quién es ese familiar que se ha tronchado en tu vida y ha tratado de paralizar y hacer una pared? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para detener lo que Dios ha determinado en tu vida?
Dios vuelve y te repite: aunque me hayas hecho daño y aunque muchas veces tienes deudas conmigo, yo la voy a pagar. Y mira más, mira lo que Dios le dice a Filemón: te tengo que confrontar. Y mira lo que le dijo. Y por si acaso se me olvida, léalo, ahí está en Filemón. Léalo en Reina Valera, en Filemón, es un solo capítulo. Y mira cómo termina diciéndole el apóstol Pablo a Filemón: no olvides que tú también a mí me debes. No olvides que tú también a mí me debes. ¿Sabes que este pensamiento y esta escritura de Pablo confronta a los cristianos? Porque los cristianos somos expertos de que si alguien me falla, ya yo creo que él es un esclavo y ya yo creo que no lo puedo perdonar. Y a veces queremos el perdón de mi padre, pero yo no quiero perdonar a los que me hicieron daño. Entonces el apóstol Pablo le recuerda a Filemón: hey, perdónalo, porque yo también te he perdonado a ti. Recuerda que tú también me hiciste algo a mí. La Biblia no dice lo que Filemón le hizo a Pablo, pero si el apóstol Pablo le está diciendo: hey, recuerda que tú me debes, es porque algo pasó entre ellos. El apóstol Pablo le está diciendo: yo tuve misericordia contigo, ahora tú tienes que tenerlo con la gente. Por eso para mí es absurdo, y lo digo con mucho respeto, y me da adrenalina espiritual, por no decir enojo, ver tantos predicadores hoy que toda una vida se arrastró en el pecado. Toda una vida pecó, fornicó, adulteró, trabajó con brujería, mató, asesinó. ¿Qué no hizo cuando se arrastró en el mundo? Y ahora que son cristianos, se creen juez de la gente. Por eso para mí es absurdo. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón, y es lo que Dios nos dice a la iglesia: no olvides que tú, iglesia, también a mí me debes. O sea, perdona a los esclavos que te hicieron daño, porque es que yo te perdoné. Entonces, tú quieres que yo te perdone cuando tú no perdonas a la gente. Dios confronta a la iglesia. Dios confronta al liderato, al pastoral de Puerto Rico y el mundo entero. Tenemos que perdonar porque también Dios nos perdonó a nosotros. Y si nosotros le debemos a Dios, hay gente que también nos va a deber. Me lleva a la historia que yo siento el Espíritu Santo aquí. Me lleva a la historia de la parábola o de la historia del siervo malvado. Este tipo le debe a su amo, a su líder, 30,000 denarios. Y dice la Biblia que cuando el amo le dice: ¿sabes qué? Vas a vender a tu esposa, a tus hijos, tu ganado, todo lo que tienes, porque tú me tienes que pagar. Dice que ese siervo se arrodilló y le pidió misericordia. Y dice que el amo, teniendo misericordia, le perdonó la deuda. O sea, el problema no es que Dios no nos perdone. El problema radica en cuando me toca a mí perdonar la deuda de otro. Porque dice que no obstante, saliendo de la misericordia, cuando sale a libertad, consigue a uno que le debe 10 denarios. Y ese tipo hace lo mismo que hizo él, se arrodilla pidiéndole misericordia. ¿Y sabe lo que hizo el tipo? Le dijo: no, me los tiene que pagar. ¿Y sabes qué? Te vas a la cárcel. Y hasta que no me los pague, tú no vas a salir de ahí. Muchas veces tenemos esa misma actitud. Y cuando llegó la noticia al amo, ¿sabe qué dijo el amo? Se enojó y le dijo: ¿qué pantalones tú tienes? Que yo te perdoné 30,000 y tú no le pudiste perdonar 10. Entonces, ¿cómo tú me pides a mí misericordia cuando tú no tienes misericordia con otro? Prisioneros en libertad. ¿Sabes cuánta gente está predicando siendo prisionero? ¿Sabes cuánta gente está adulterando la palabra de Dios por ser prisionero de una religión? ¿Sabes cuánta gente proyecta una libertad que no tiene? Yo no estoy hablando de libertinaje, yo no creo en el libertinaje, yo creo en la libertad de Cristo. Entonces, pedimos demasiado y estamos dando muy poco. O sea, Filemón estaba pidiendo respeto cuando no manifestaba misericordia. Yo imagino que Filemón en su posición decía: no, el tipo me falló. Filemón en su posición está diciendo: ese tipo me robó. Pero ¿por qué no nos ponemos en la posición de Jesús? En misericordia. Y le decimos: hey, Filemón, tú también debes, papi. La iglesia también le debe a Dios. Por eso yo nunca, y que Dios me guarde y me cuide, nunca tendré un mensaje dictar
o más bien dictador, perdón, esa es la palabra correcta. Nunca tendré un mensaje enjuiciador, porque yo no soy juez. Nunca el verdadero juez me quitó la vida, y por ende si me la perdonó, que se supone que yo estuviera muerto, preso, enfermo, algo estuviera Brian Caro si no tuviera Cristo, pero me perdonó mi deuda. ¿Y cómo yo no voy a perdonar a aquel que un día me robó? Entonces no seamos más prisioneros en libertad, sino que seamos libres en la libertad de Cristo. Son palabras que nos confrontan, son palabras que nos canalizan, son palabras que nos llevan a una autopresión, de decir un autoexamen, de decir, es verdad, mano, este tipo me hizo daño, pero más daño yo le he hecho a Dios. Entonces, ¿por qué no puedo perdonar? Y tras de eso que Dios te dice ahí, no lo veas ya como tu enemigo, velo ahora como tu hermano. ¿Cuál es la clave de tu poder demostrar a Jesús? La clave es recibir a la gente no como esclavo, sino como hermano. Filemón entendió de que el apóstol Pablo le estaba diciendo una verdad contundente e inminente. Y la verdad que Dios te dice hoy a través de mí es que yo sé que los onésimos te fallaron. Cuando te fallaron eran inútiles. Pero recuerda que en el camino alguien se lo ganó. Y nos toca a nosotros perdonar a ese onésimo que un día nos robó. Y que no solamente lo perdonemos, sino que le perdonemos la deuda y los aceptemos en nuestra casa. Y el trato de Filemón con Onésimo cambió. Porque ahora cuando lo recibe, no lo ve como uno más del montón, sino que lo ve como uno de su familia. No hay una bendición más grande que poder sentir el amor de Dios a través de todas las etapas de la Biblia. Yo no sé usted, pero mientras yo predicaba esta palabra, sentía que Dios me estaba ministrando a mí primero. Tenemos que volver a amar, a recibir y a perdonar a los onésimos que un día nos fallaron, para dejar de ser entonces prisioneros en libertad. Yo no sé lo que te ata de tu pasado. Yo no sé qué rencor, yo no sé cuál ha sido el daño. Yo no sé cuál ha sido el daño, siento a Dios aquí, pero de algo estoy seguro. Si Dios te perdonó, Dios también te regala la capacidad de perdonar al que te hizo daño. Yo sé que muchos están diciendo ahora, pero Brian, a ti se te hace fácil, papá. No, a mí no se me hizo fácil, papito. Porque tú me ves hoy predicando con un carisma y con una gracia, gloria a Dios por eso. Pero nadie me vio llorar. Nadie vio cuando Dios me puso hace 5 años atrás al hombre que asesinó a mi hijo, al hombre que con una pick-up F-150 me lo arrolló, me le pasó por encima y me lo mató. Nadie estuvo conmigo ahí. Que hace 9 años yo tuve que escuchar la realidad de mis oídos de que mi primogénito, Giovaniel Caro, hace 9 años una pick-up F-150 me le pasa por encima y me lo mata. Nadie estuvo conmigo ahí. Nadie estuvo conmigo en el desierto de las lágrimas. Nadie estuvo ahí. Nadie estuvo cuando yo comencé a odiar al hombre que mató a mi hijo. Nadie estuvo cuando yo peleé con el mismo Dios diciéndole, Dios, pero ¿por qué me matas a mi hijo? Y a veces yo pensaba que Dios es el que me lo había matado. Solamente Dios permitió. Porque Él sabía que de todo lugar oscuro, Dios al final del camino saca una luz. Odié como nunca antes. Y esto es verdad, esto no es una historia. Esta es mi vida real. Y riegue la voz porque en esta semana siento en mi espíritu que debo de dar mi testimonio completo. Para que la gente sepa quién es Brian Caro. Quién era, quién es y quién será en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué pasa? Algo pasó en mi vida. No fue obstante hasta que hace 5 años atrás Dios me puso frente a frente. Al hombre que mató a mi hijo. No olvide que los hombres de Dios también tienen sentimientos y también lloramos.
No fue obstante hasta que el hombre que mató a mi hijo se me para de frente hace 5 años y me dijo: Brian, yo necesito que tú me perdones. La palabra perdón no salía por mi boca, papá. Yo no sabía con qué se comía esa palabra. Yo viví una vida siendo prisionero en libertad, porque yo no aguantaba el dolor de reconocer que mi hijo ya no estaba. Y cuando Javi se me para de frente y comienza a llorar en mis brazos y comienza a decirme: Brian, perdóname, no fue obstante hasta que yo lo perdoné, que sentí que mi Onésimo regresó a casa. Hace 5 años me lo gané para Cristo. No solamente lo perdoné, sino que me lo gano para Cristo. Le prediqué de Jesús. Hace 5 años se congrega en la iglesia donde yo me congrego. Hace 5 años tenemos el mismo pastor. Y hace 3 años hace 3 años, yo creo que nunca me había quebrantado tanto en mi testimonio como esta noche. Hace 3 años, Dios me lo entrega como mi escudero y mi mano derecha, y Dios me habló y me dijo: Brian, el hombre que mató a tu hijo es el hombre que te va a hacer tu escudero, tu mano derecha, va a ser el que va a estar ahí contigo. Y yo le decía: Señor, ¿cómo esto yo lo puedo entender? De que el hombre que mató a mi hijo ahora es mi mano derecha. Si ese tipo mató a mi hijo. Y Dios me habló y me dijo: a mí también me lo mataron y yo los tuve que perdonar. Así que no solamente lo vas a perdonar, sino que lo vas a recibir y va a ser tu mano derecha. Hoy en día, Javier Vargas, el hombre que mata a mi hijo hace 9 años, hoy en día es mi escudero, mi mano derecha, uno de mis hijos espirituales. Y hoy podemos levantar las manos y decirle al mundo de que existe el perdón en Jesús. A veces a mí me da tanto sentimiento cuando veo gente que se meten en los Facebook Live y comienzan a decir: ¿por qué te saca la ceja? ¿Por qué te haces chiva? ¿Por qué tienes tatuaje? ¿Quién es ese predicador? Y a veces no sabe, la gente no sabe lo que yo he pasado. La gente no sabe de dónde Dios me sacó. Pero Dios sí sabe lo que soy para Él. Si te sientes apartado y te has ido de la casa de tu amo, te doy un consejo como amigo: vuelve a la casa de tu amo, vuelve a la casa de tu padre. Si usted quiere aceptar a Cristo hoy, este es el momento. Siento en el espíritu lo que es lo vulnerable de reconocer que Dios está aquí. Estamos vulnerables en este momento para recibir a Cristo. Así que si usted necesita a Jesús, levante su mano derecha donde está, aunque parezca un loco, una loca, aunque la gente diga: y ese loco con el celular con la mano arriba, tranquilo. Para muchos es locura, pero para Dios es poder de Dios. Así que repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Enséñame a perdonar a mis onésimos que un día me hicieron daño. No solamente enséñame a perdonarlo, sino a recibirlo. No solamente a recibirlo, sino a verlo como un hermano. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que hiciste esta oración. Qué bueno que te reconciliaste con Jesús. Es una bendición. Nunca olvides que tú y yo somos la iglesia en la calle y que fuimos transformados para transformar. Comparte este video lo más que pueda. Prisioneros en libertad.